vamos a continuar con nuestra serie. Vamos a retomar hoy la serie del estudio del libro de Jonás, estudiando la misericordia en la profundidad. Estamos agradecidos por la misericordia de nuestro Dios sobre nuestra vida. Cuando alguien camina entendiendo la misericordia de Dios, es un corazón muy agradecido que va por esta vida diciendo: lo que tengo ni siquiera lo merezco, y lo que merezco no lo recibo, porque la paga de mi pecado es muerte, pero la gracia de Dios me cubre, su misericordia me abraza y su amor me guía. Y hoy puedo decir aquí, puedo cantar, puedo exaltarlo, Es increíble todo lo que la misericordia de Dios hace sobre nuestra vida y que somos recipientes de ella. A manera de resumen, voy a invitarle a que vaya a YouTube si no vio las prédicas. Ahí ve algunos de los temas de la semana 1, donde nos enteramos, si no conocía la historia, que este profeta Jonás huye al llamado que Dios pone sobre su vida, decide correr hacia otro lado, literalmente lado opuesto, dirección opuesta de donde Dios le había puesto una misión. Dios interviene de manera dramática. Al final termina siendo tirado la borda de un barco, se lo traga un pez inmenso, es increíble. Y luego aprendimos que Dios, su misericordia, salva la vida de él. No se sabe si él murió, que puede ser, y lo resucitó, milagro. Y si no murió, también milagro, porque de todo lo que le pasó se hubiera muerto. Es increíble la misericordia de Dios sobre su vida. Y la semana 2 estuvimos viendo a detalle la oración que hace Jonás dentro del pez. Una oración de reconocimiento a Dios, de la soberanía de Dios, tocando fondo. Platicamos que llegamos muchas veces en nuestra vida a tocar fondo, esos momentos tan oscuros como los que pudiéramos vivir físicamente dentro de un pez. ¿Se imaginaría usted qué es experimentar eso? Y lo vivimos muchas veces en el alma, en la vida, en las situaciones que nos pasan. Tocamos fondo. Pero en ese tocar fondo, que pudiera ser para muerte como para Jonás, nos damos cuenta que la mano de Dios nos ha guardado hasta este día. Y aquí estamos, respirando, ¿verdad? Aquí estamos, están vivos, ¿sí? El que esté vivo que aplauda, está vivo. Y el dormido diga amén. Ya no está dormido seguramente. Y hoy vamos a continuar con la lectura del capítulo 3 y su estudio. Así que vamos, me acompaña en su Biblia. En esta ocasión voy a leer de la traducción del lenguaje actual. Me gustó mucho las palabras, como las presenta dentro de su original y el significado original. Dice el versículo 1: desde allí Jonás oró a Dios. O sea, dice el último versículo del capítulo 2 que el pez lo escupe y cae en tierra firme. Entonces desde ahí Jonás ora a Dios y dice: cuando estaba sufriendo, tú, mi Dios, me ayudaste claramente. Cuando Dios volvió a hablarle a Jonás y le dio esta orden: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive. No estamos repitiendo, no, él está repitiendo la instrucción hacia Jonás de nuevo. Es como que estuviéramos leyendo el capítulo 1 de nuevo. Dice: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive, anúnciales el mensaje que voy a darte. 3. Esta vez, vamos a repetir todos, esta vez, Jonás sí obedeció a Dios. Se levantó y se fue a Nínive. Aquella ciudad era tan grande que para recorrerla toda se necesitaba 3 días completos. Jonás entró a la ciudad y durante todo un día estuvo anunciando: dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Entonces toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo y decidió obedecer solo a Dios. Y como querían demostrar que deseaban cambiar su manera de vivir, se pusieron ropa de tela áspera y ayunaron, una costumbre que el pueblo tenía para lidiar con el luto, con la muerte. Muy, muy importante. Entonces, capítulo 3, versículo 6, cuando el rey de Nínive supo esto, se levantó de su trono, luego se quitó sus ropas finas, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Todo esto lo hizo en señal de humildad ante Dios.
De inmediato el rey envió un anuncio a toda la gente de Nínive. Esta es una orden del rey y de sus ministros: que nadie coma nada. Se prohíbe que la gente, las vacas, las ovejas coman o beban. Pobrecitos los animales, ¿verdad? Pero bueno, ahí se fueron todos. Versículo 8. Todo el mundo está obligado a ponerse ropas ásperas y deberían de cubrir los animales con mantas ásperas. Además, les pedimos a todos ustedes que oren a Dios con todas sus fuerzas, que dejen de hacer lo malo y que ya no se peleen ni maltraten a nadie. Wow. 9. Si dejamos de hacer lo malo, tal vez a Dios se le pase el enojo y no nos destruirá. 10. Al ver que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo, Dios decidió no destruirlos. Gracias, Dios, por tu misericordia, y esa es su palabra que hoy leemos. Este capítulo 3 lo podemos dividir en dos grandes pedazos, del versículo 1 al 4 y del 5 al 10, que será nuestra estructura de hoy. Y lo primero que podemos notar aquí es esta recomisión, una misión que Dios vuelve a dar en su misericordia a Jonás. Le da otra oportunidad, porque llegamos a entender que Dios es un Dios de otras oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que nos da oportunidades. Le quiero hacer una pregunta. Sabiendo el contexto de toda la historia, ¿cree usted que Dios necesitaba a Jonás? ¿Será? ¿O será que Dios pudo haber dicho, este Jonás rebelde, hijo no, hijo mío, pero mejor escojo a otro? ¿Será que Dios pudo haber hecho eso? Yo creo que lo pudo haber hecho sin ningún problema. Pero el tema que podemos leer acá y entender entre líneas de lo que está pasando es que cuando Dios te llama tiene un propósito. Que cuando Dios te da otra oportunidad es porque tiene un propósito. No es simplemente que Dios se despierte en la mañana, porque Él no duerme, pero hágame el ejemplo aquí, por favor, sígame el ejemplo. Que Él se despierte en la mañana y te ve y dice, ay no, otra vez, ay, no. Oh Dios, ay, y te ve a ti y dice, ay no, ya no. ¿Sabes? No, está bien, me cae bien, le voy a dar otra oportunidad. No es que a Dios se le ocurra simplemente darnos oportunidades. No, las oportunidades de Dios en nuestra vida tienen una meta y un propósito. Cuando Dios te da otra oportunidad es porque está trabajando en ti y quiere hacer algo en tu vida y a través de ti. Lo podemos ver en Jonás claramente. No le necesitaba, pero sí le tuvo paciencia. Dios no se dio por vencido con Jonás. Ustedes y yo tenemos nuestra propia historia y creo que todos podemos encontrar un punto exacto en nuestra línea de tiempo donde fácilmente Dios hubiera dicho, no, ¿para qué? ¿Para qué le salvo? ¿Para qué le doy otra oportunidad? Sí, mire, ya va de regreso, no se ha arrepentido, ¿para qué? Pero hay alguien aquí agradecido que Dios te ve y dice, otra oportunidad, tranquilo, espérate que vamos. Pero eso no es simplemente por la misericordia de Dios, es por la misericordia que nos tiene, pero por el propósito. Es que Jesús no vino solo a salvarte a ti, a mí, Jesús nos vino a santificar. Porque si Él solo nos hubiera salvado, Jesús, por su muerte en la cruz, cuando usted y yo le damos nuestra vida a Jesús, seríamos así como los Avengers, ¿verdad? En Endgame, no, en Infinity War, que se desaparecieron. ¿Te imaginas yo? Señor, te entrego mi vida, creo Jesucristo que eres Dios Todopoderoso, Creador, Hijo de Dios, te recibo en mi corazón. Pero no, Él nos tiene con un propósito en esta tierra. Sí, me estás escuchando bien, a ti. Te tiene con un propósito en esta tierra y no solo te salva, pero te quiere santificar. ¿Qué significa el proceso de santificación? Que tú y yo, a través de nuestras decisiones, de nuestros procesos, de la vida,
del dolor, de todo lo que experimentamos y vivimos, nos podemos parecer y tomar decisiones un poco más como las haría Jesús. ¿Alguien quiere ser discípulo de Dios aquí? Jesús dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso se llama proceso de santificación, que a través de mi vida, de lo que experimento, yo vengo y rindo delante de Dios esa área de mi vida y empiezo a caminar como que si Jesús estuviera caminando. Que lo muerto, lo viejo se queda atrás y lo nuevo es lo que rige en mi vida. Me parezco un poco más a Jesús. La misericordia de Dios, la otra oportunidad de Dios, tiene el propósito de acompañarnos en nuestro proceso de santificación, al igual que Jonás. No le necesitaba, pero le tuvo paciencia. No le necesitaba, pero nunca lo abandonó. Si alguien cree aquí en nosotros, es nuestro Creador y nuestro Dios. Si a ti te hace falta un poquito de confianza para seguir viviendo, para levantarte mañana en la mañana, si te falta un poquito de ganas, piensa un momento. La Biblia me enseña que Dios no se rinde, que Dios es un Dios de oportunidades. Mañana si te despiertas y te da la crisis de los lunes, es que los lunes tienen mala fama. ¿Por qué será? ¿Cuántos aman los lunes? Sí, amén. Eso es el cambio del Espíritu Santo en la vida de esa hermana. El caso del lunes, ay, que uno dice, somos como zombies a veces. Por eso el lunes se consume más café en el mundo. O bueno, por lo menos yo consumo más café el lunes, para no ir así, ¿verdad? Si te hace falta un poco de ánimo para seguir en esta vida que puede creer usted que no tiene propósito, te recuerdo que sí tienes propósito. Que Dios puso aliento de vida en tu madre para que nacieras en este mundo. Que no eres cualquiera, que Dios te conoce por nombre. Tiene contados literalmente los pelos de su cabeza y de mi barba. Él sabe el día que venía, sabe el día en el que me voy. Y en medio de ambos hay propósito. Lo hubo en la vida de Jonás y lo hay en tu vida y lo hay en mi vida. Hay otra oportunidad. Mañana es otra oportunidad. Levántese con esa canción que aprendimos la semana pasada. Mi Dios es un Dios de oportunidades. Quizás es la canción que tu alma tiene que cantar. Y eso no es pensamiento positivo, eso es la palabra de Dios. Dios no iba a malgastar el aliento de vida en algo que no tenía valor ni tenía propósito. No, Dios usó su palabra para crearnos y dijo, qué bonito me quedó. Esto es el tope de la creación y Dios dijo, qué bueno, es muy bueno. Así nos mira Dios, ese Dios que nos da otra oportunidad. ¿Alguna vez se dio por vencido en su vida? Piense, ¿alguna vez que usted dijo, me doy por vencido? Puede haber sido una relación, pudo haber sido un tema de trabajo, un proyecto, no lo sé. Tantas cosas que nos podemos rendir en esta vida. Recuerde cómo se sintió. Usualmente cuando tomamos la decisión de rendirnos o de no seguir adelante con algo, es porque quizás llegamos a la realización que, bueno, de pronto no vale tanto la pena. Entonces decidimos rendirnos, lo dejamos a un lado. ¿Para qué seguir? No vale la pena. ¿Te imaginas a Dios hablando acerca de ti y de mí de esa manera? ¿Te imaginas que ese sería el Dios que tú y yo servimos y seguimos? El cual profesamos. Un Dios que diría, este sí que me salió defectuoso. Oh my gosh. Oh my, o sea. Sí, oh Dios, yo. O sea, pero es que peor no me podía salir. Esa no es la voz de Dios. ¿Sabe cómo se llama esa voz? Esa es la voz de la vergüenza. Que nuestro pecado permite que se meta y empiece a hablar esas palabras de muerte y esas palabras negativas que hoy cancelamos en el nombre de Jesús. Diga conmigo, yo cancelo
la voz de la vergüenza en mi vida y decido creer la verdad de Dios. Amén. Hay que cantar esa canción. Hay que creer lo que la palabra de Dios dice. Tienes propósito, eres amado, eres amada. Dios está contigo, no te va a dejar ni te abandona. Al igual que con Jonás. La paciencia de Dios, es que Dios cómo nos tiene paciencia, ¿verdad? La paciencia de Dios no solo revela su amor y misericordia, sino su proceso, su propósito en nuestra vida. No es por gusto que estás vivo, hay un proceso detrás. Ahora, entendiendo esa primera parte, viene la segunda parte de estos versículos del 1 al 4. Y es que se enfoca primero en Jonás. Le vuelve a enviar. Jonás toma la decisión en obediencia, ¿sí? Y vuelve, lo hace. Pero ahora entra en escena el otro grupo de personas, de los cuales su vida literalmente está en juego, que es el pueblo de los ninivitas, de Nínive. ¿Sí? Estamos en este punto porque hay una revelación del carácter de Dios en nuestra vida. Dice ahí la palabra, acabamos de leer, que Dios le vuelve a dar el mandato. Dios le vuelve a dar el mandato. Yo quisiera preguntar, ¿será que a Jonás se le olvidó el mandato? Mire, yo no creo que a Jonás se le olvidó el mandato. ¿Cómo se le va a olvidar el mandato? Si por eso había pasado y experimentado todo lo que vivió. Yo no creo que el punto era el olvido de Jonás, sino que Dios estaba tratando de resaltar algo de su carácter, de su misericordia. ¿Sabe qué es lo que Dios estaba tratando de mostrarnos? Que Él ama a todos y apasionadamente quiere salvarnos y atraernos a todos a Él. Esa insistencia, escúcheme bien, esa insistencia, esa repetidera, era por el amor que Dios le tenía al pueblo de Nínive, siendo un pueblo pagano que no le amaba, que hacía cosas terribles. Si ve cómo cambia la perspectiva en un par de versículos, estás enfocado en Jonás, hijo de Dios, recibe su misericordia, recibe la oportunidad, pero también el pueblo de Nínive recibe una oportunidad. Y nos tiene que posicionar a nosotros de alguna manera. Nos tiene que mostrar algo aquí de lo que está pasando y cómo tú y yo debemos de aplicar estas realidades en nuestra vida. Hay gente a nuestro alrededor que no conoce de Dios. Hay ninivitas en el trabajo. Hay ninivitas en la escuela. Algunos en sus hogares tienen algún ninivita que no conoce de Dios todavía. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros tratando a esas personas? No hace mucho le conté un poco del proceso en el que el Señor me tiene metido con los ninivitas y con algunos Jonases, porque uno no sabe si el que está en el carro de al lado es Jonás, Judas, no, o ninivita. O sea, que si conoce a Dios no lo sé. Pero hemos tenido esta experiencia. Con Stephanie esta semana nos pasó. ¿Sí? Alguien se nos cruzó. Yo volteé a ver. Era un señor de la tercera edad. Los amamos. Y se atravesó, gracias. Se atravesó. Y con estas situaciones que me han pasado últimamente, especialmente en esta serie, Dios me ha recordado, yo se lo dije el otro día, y Dios me dice siempre que me pasa, yo lo amo. Pues qué bueno que lo ames tú, pero yo no. Sí. Y ahí va. El otro día se lo dije, una señora también, no tengo nada en contra de tercera, los amo. La Red Dorada estuvo increíble ayer. Pero el otro día otra señora se me cruzó, Stephanie no estaba ahí, otra señora se me cruzó y me empezó a saludar. Y el saludo vino unilateral. Un dedito arrugado vi yo por ahí, ¿eh?
que ya voy a llamar yo a Century Village para ver qué hacemos aquí nosotros. Señor, ¿qué? ¿Y Dios qué quiere que me estaba diciendo por dentro? Yo la amo. A ese sí dije, te la mando rápido. Si tanto la amas, te la voy mandando rapidito. ¿Sabe por qué? Porque el llamado de nosotros, de esas oportunidades infinitas que Dios nos da, también el llamado es para ofrecer esa misma misericordia. Usted no sabe cuándo va a necesitar la misericordia de alguien. Por eso usted y yo no nos podemos privar de ser misericordiosos con los demás. Porque Dios también ama a esas personas, incluso a aquellos que te han hecho daño. Dios nos llama a perdonar a todos, ¿sí? Más a lidiar con aquellas cosas que nos han causado, con el efecto, eso es diferente. Pero el llamado de Dios es que perdonemos. Esa es la misericordia de Dios que nos alcanza a usted y a mí a día de hoy. ¿Cuántas veces hemos saludado a Dios de esa manera? Quizás no literalmente, pero nuestro corazón muchas veces es como el corazón de Jonás, que se revela. Es increíble cómo la mano de Dios, este Dios de oportunidades, que desea que los que estén lejos se acerquen. Qué lindo escuchar eso. Y quiero dejar algo en claro, porque eso lo podríamos nosotros tomar desde un punto de vista, porque estamos hablando de los ninivitas, que no nos aplica, porque ya nosotros somos salvos. Ya Dios me salvó, yo voy al cielo cuando muera. Qué bien, me encanta su convicción, pero vivimos una vida de santificación en la tierra. Yo necesito acercarme a Dios constantemente, porque la tentación siempre es alejarme de Dios constantemente. Todo el sistema en el que usted y yo vivimos existe para alejarnos de Dios, punto y aparte. Todo lo que existe, que este mundo nos presenta, tiene el propósito de que usted y yo nos distraigamos y nos alejemos de Dios. Por eso su misericordia nos alcanza hasta este día y nos va con lazos de amor, dice la palabra, acercándonos una vez más a Él, acercándonos. Yo quiero estar cerca de Dios y Dios quiere estar cerca de mí. Necesitamos la misericordia de Dios, necesitamos ser alcanzados por Él y Él nos da siempre una nueva oportunidad para hacerlo, porque así nos ama Dios. De tal manera amó Dios al mundo, a todos. Esa palabra mundo incluye el universo. Dios creó a todo y ama a todo y nos quiere acercar. Esa es su pasión y lo podemos ver aquí claramente con un pueblo que aprenderemos la próxima semana, un pueblo que después iba a llevarse cautivo al pueblo de Dios. Qué bonitos, ¿verdad? Al exilio en Babilonia, es correcto, fueron ellos. Los que Dios salvó, Dios después usó para el proceso de santificación de su pueblo. ¡Ay! ¡Qué dolor!, ¿verdad? Pero así es la vida. Así es. La misericordia de Dios está con nosotros, no nos va a dejar, nos va a dar nuevas oportunidades. Y te voy a decir algo, Dios todavía no ha terminado contigo. Aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, la va a completar hasta el día de Cristo Jesús. Somos un trabajo en proceso. Y le voy a decir, para vivir así necesitamos de la misericordia de Dios. Para aceptar eso de otra persona que no nos aguantamos. Amén. Para poder verla con ojos y verlo con ojos de misericordia, tenemos que ser los recipientes primero. Damos lo que tenemos. Yo le pido al Espíritu Santo que tú con conciencia completa logres entender la magnitud de lo que es vivir en la misericordia de Dios. Que puedas caminar como su hijo, como su hija, pero que también seas ese agente que puede ofrecer la misericordia de Dios para que otros conozcan de Él. Continuamos con el texto porque de repente llega Jonás, entiende el mensaje, obedece. Sí, pues tenía que obedecer, diríamos, ¿verdad? No, tranquilos que después se nos vuelve a descomponer Jonás en un rato en el capítulo 4, pero aquí está siendo obediente él. Llega, predica la palabra de Dios, es escuchada la palabra de Dios y luego este capítulo que se divide en dos partes no nos habla ahora de las oportunidades, sino de la respuesta a la oportunidad. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cuál es tu respuesta a las oportunidades que Dios trae a nuestra vida? En el caso del pueblo de Nínive fue total obediencia.
Ellos escucharon la palabra de Dios y dijeron, 40. En 40 días nos van a matar. Se va a acabar esto. Yo mejor decido creer para que Dios vemos si nos puede salvar. Ellos empezaron a creer. Pero para eso tuvieron que hacer algo. Se tuvieron que arrepentir. El arrepentimiento. ¿Qué dice el arrepentimiento en el diccionario? Dice que la palabra arrepentirse es un cambio de mentalidad. En el original de la Biblia, la palabra arrepentimiento se traduce a reconsiderar. ¿Está conmigo? Reconsiderar. ¿Reconsiderar qué? Reconsiderar cómo yo veo el pecado en mi vida. Eso es arrepentirse. El acto de reconsiderar cómo veo el pecado en mi vida. Porque como vea el pecado, vivo el pecado. Como piense del pecado, vivo del pecado. Por eso somos llamados a arrepentirnos. El pueblo de Nínive hacía lo malo, estaba lejos de Dios, eran desobedientes, eran sanguinarios, eran terribles, se peleaban entre todos, era terrible, una comunidad terrible. Y debían ellos cambiar su forma de ver el pecado y tomar una decisión de arrepentirse, tal cual como usted y yo debemos de tomar una decisión de arrepentirnos por nuestros pecados. Entonces, este tema, quiero mostrar el mapa rápidamente que hemos estado mostrando de la travesía de Jonás, nada más con un filtro añadido que nos muestra el tema del arrepentimiento de manera muy grande y muy clara. Aquí, como ven, está Nínive, donde él había sido enviado. Ya platicamos la semana 1 de todo este mapa increíble. Él toma en Jope, toma el barco que iba hacia España, en ese tiempo Tarsis. Él allá iba a las playas, ¿verdad? De España, para ver si se podía escapar del Señor. Y luego Dios interviene en la tormenta, el pez, y luego es literalmente escupido de regreso a tierra para que termine esta travesía. Pero quiero que nos enfoquemos en las flechas, porque para Jonás ir a Tarsis significaba pecado y desobediencia. Él estaba siendo desobediente de Dios. ¿Sabe qué nos pasa muchas veces? Que no consideramos que la desobediencia es pecado. Ay, pues yo soy así medio poquito desobediente, tampoco. Viera a mi vecino. ¡Uy! Y algunos esposos dirán, viera a mi esposa. O las esposas, ¿verdad? Para que después no me digan, las esposas, viera a mi esposo. Gracias. Algunos padres dirán, no sabe lo desobediente que son mis hijos. Mi desobediencia es prácticamente santa. ¿Qué? El problema no es que lo decimos, porque suena muy ridículo decir eso. El problema es que lo vivamos, y para vivirlo no hay que decirlo. No, ni tan poquito, poquitito nada más. Como dicen por ahí las mentiritas blancas, ¿no? Mentirita blanca y sigue siendo mentira. Punto. No, desobediencia, poquitito nada más. No, desobediencia es pecado. Y cada vez que usted y yo somos desobedientes, caemos en pecado. Y eso nos lleva a una dirección que la palabra de Dios dice que el camino parece bien, pero el fin es muerte. Cuando tú y yo nos alejamos de Dios, ese camino nos lleva lejos de Él. Por eso tiene que haber en nosotros ¿qué? ¿Qué? O sea, reconsiderar, ¿está conmigo? Perdón que le dé la espalda. Reconsiderar que este camino que estoy tomando en mi vida no es el camino que Dios tiene para mí. Debo de reconsiderar, arrepentirme, reconsiderar y luego empezar a caminar en el propósito que Dios tiene para mí. El problema muchas veces que nos pasa, que contextualizamos todo dentro de ser salvo o no ser salvo. Entonces yo me arrepiento para ser salvo, entonces ya no estoy en este camino. No es así. No es así, porque el hombre viejo, la mujer vieja, la vieja naturaleza todavía quiere que nos vayamos para allá. Entonces debemos de fragmentar las áreas de nuestra vida. No es simplemente salvo o no salvo. Got it, salvo, check. Santo o no santo es la siguiente pregunta. Entregado, entregada a Dios, no entregada o entregada a Dios esta área de mi vida. Mírelo como un área de su vida. El área de finanzas, el área relacional, el área personal, de cómo se ve, el área laboral.
¿Está usted en el camino de la voluntad de Dios o está siendo desobediente? Dios de pronto te ha dicho, no te metas en ese trabajo, no hagas ese negocio, salte de esa relación, arregla esta relación, pide perdón, perdona, y puedo seguir con la lista de lo que experimentamos nosotros que nos hace caer en desobediencia de Dios. Desobediencia no es solo pecar por lo malo, sino no hacer lo bueno, porque pecamos también por no hacer las cosas que Dios nos pide. Este camino es un camino de muerte. Dios te está llamando a ti y a mí a día de hoy a arrepentirnos, a reconsiderar. En esa reconsideración pido perdón a Dios. Perdón que les dé la espalda. Pido perdón a Dios y puedo encaminarme a su propósito, a su voluntad, en obediencia, para ser transformado a la imagen de Jesús. Es increíble. Los teólogos hablan de este texto de manera muy curiosa, porque es como que Jonás va a hacer un énfasis tan grande en la rapidez del arrepentimiento del pueblo de Nínive, porque dice que escucharon y de un solo se arrepintieron. No sabemos si eso es totalmente how do you say accurate, exacto, ¿no? O sea, acertado, no lo sabemos. Era una ciudad muy grande, etcétera, etcétera. Usted conoce, ¿verdad? La historia la acabamos de leer. Lo que sí sabemos es que Jonás les está dando un cachetazo puro a sus lectores, que era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el recipiente del contenido que iba a leer. Wow, Dios perdonó a los que nos iban a meter a los que nos metieron en el exilio. Wow, gracias Dios. Wow, qué buenísimo eres. Wow, mira, cambió de parecer y con nosotros, wow. Ya resentidos, ya, ¿verdad? Resentidos, no es posible. ¿Cómo es posible? Sí, pero ¿quién se arrepintió? ¿Y quién no? Era como Jonás diciendo, ¿cómo es posible que un pueblo pagano que no conoce nada, que no sabe de Dios, viene y escucha la palabra de Dios y ¡bam, bam! ¡Wow! Se arrepienten y Dios los perdona. Y del otro lado tienes al pueblo escogido por Dios, que nos representa también a todos nosotros. No estoy echando, ¿verdad?, temas culturales acá, somos nosotros. Jonás estaba tratando de decir el arrepentimiento, señores, señoras, que sea rápido. Arrepintámonos, volvamos en sí como el hijo pródigo, pero más rápido. Señor, ayúdanos, abre nuestros ojos para que podamos ver la realidad. Si estamos yendo por el camino que no es, abre mis ojos, te pido perdón, yo no quiero ir por allá, yo quiero tu voluntad. ¿Será ese nuestro corazón? ¿Será esa la postura de nuestra vida? Es increíble, los ninivitas rapidito, mire. Pero yo me pongo a pensar un poco acá y veo un modelo de arrepentimiento. Yo sé que esto es un poco raro, pero cuando leemos el texto vemos lo que ellos hicieron para arrepentirse. Lo tiene ahí, le hice un resumen, gracias. Un resumen, ¿qué pasó en la historia? Si lees el texto te encuentras con esto. Primero ellos escucharon la palabra de Dios. Luego creyeron la palabra de Dios, porque una cosa es escucharla y otra cosa es, usted puede escuchar esta palabra y decir, qué bonita la palabra, y no la cree. Usted puede estar escuchando en YouTube una palabra, una prédica, y dice, qué bonita, y no la cree. No la cree. Hay que escuchar la palabra de Dios y creer la palabra de Dios. Y ellos hacen algo. Dice que ellos se pusieron ropa áspera, ¿verdad? Y que se sentaron sobre ceniza. Eso culturalmente era la tradición para vivir un luto, una muerte en la familia. Ellos se desvestían, se ponían ropas ásperas para sentir el dolor y se sentaban sobre ceniza, representando que el ser amado ya no estaba ahí. ¿Qué hicieron ellos? Dice que se pusieron esas vestiduras ásperas, o sea, vivieron un periodo de luto por el pecado. Me va a decir que eso no es arrepentimiento. Ellos cambiaron su manera de ver el pecado, porque muchas veces tú y yo vemos el pecado y decimos, bueno, así como que muy malo no está. Peor el pecado, mire,
Mire, esa gente, los famosos esos que están saliendo en la tele, que están en corte. Eso es terrible. Eso es escandaloso. Entonces no vemos nuestro pecado. No, pecado es pecado. Y delante de los ojos de Dios, pecado es pecado. Le pido a Él que nos dé ojos como los que Él tiene, para poder ver el pecado como Él lo ve y tomar la decisión de arrepentirnos. Sí, espérame, no es por este camino. Ellos vivieron un luto, dijeron no más. Morimos al pecado. Qué oración más linda. Señor, ayúdame a morir al pecado, déjame verlo como tú lo ves para poderme arrepentir. Luego dice la Biblia que ellos clamaron ¿a quién? Clamaron a Dios. ¿Qué le parece? Y después de clamar a Dios, empezaron a caminar en obediencia. Qué modelo tan lindo de arrepentirse, que usted y yo podemos tomar de la palabra de Dios. Que cuando estemos en un área que sabemos que estamos en desobediencia, podamos ver qué dice la palabra al respecto. Señor, dame una palabra, háblame a través de la Biblia, háblame a través de una persona, a través de una prédica, a través de leer. Háblame tu palabra, y yo decido creer tu palabra y empezar mi proceso de arrepentimiento, de ir de aquí para acá, de la mano de Dios, que nunca te deja porque Él es misericordioso. Que si tocamos fondo, ahí está. Que si estamos a media, ahí está. Que si estamos en lo alto, también. Dios siempre está con nosotros. El verdadero arrepentimiento está marcado por la obediencia que viene de un corazón que decide y ha sido transformado por Dios. Un corazón obediente se arrepiente. La pregunta, si estamos haciendo o no estamos siendo obedientes el día de hoy. Alfredo, ¿por qué el tema del arrepentimiento es tan grande? Porque es de los temas más críticos de la palabra de Dios. Es más, se lo voy a poner así, Mateo 4:17. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra, reconsiderar. Jesús dijo: reconsideren, arrepiéntanse. Primer mensaje del evangelio, primer mensaje de la predicación de Jesús, sigue siendo el mensaje a día de hoy: arrepiéntanse. No quizá para salvación, porque ya lo hicimos, pero sí para santificación. Nadie está exento. Nadie está exento. Nadie está exento de arrepentimiento, porque todos somos pecadores. Todos pecamos y necesitamos de su gracia y de su amor. Y necesitamos arrepentirnos para quedarnos constantemente conectados con Él. La pregunta es: ¿qué área hoy necesitas pedirle perdón a Dios y arrepentirte? Vamos a estar de pie. Estamos a punto de irnos. Recuerdo decirle al principio de esta serie que encontramos muchos pasajes que hacen semejanza a Jesús. ¿Se recuerda? Como Jonás 3 días en el pez, luego sale del pez. Jesús 3 días en la tumba, sale de la tumba. Pues aquí nos encontramos otros. Y es importante, y con esto quiero concluir, porque debemos de poner nuestros ojos en Jesús una vez más, como toda su palabra lo hace y nos guía a hacerlo. Aquí hay un cambio dentro de la segunda parte del texto, donde se menciona al rey de Nínive. Cuando usted y yo analizamos, dice que Jonás recorrió ¿cuántos días? No, 1. Pero la ciudad tenía que ser recorrida ¿cuántos días? ¿Y cómo hizo? ¿Cómo hizo? Todavía no me ponga eso, porfa, gracias. ¿Cómo hizo para que el mensaje llegara y que todos se arrepintieran? Si solo hizo un día de 3. Dice, enfóquense por favor, arrepiéntese, ¿no? Dice que cuando llegó rumor, ¿a quién? Llegó rumor al rey, el rey se
desvistió de sus vestiduras reales, se humilló, se bajó del trono, se humilló y le dijo al resto del pueblo: manden voz que todos se arrepientan. ¿A quién le suena eso? La palabra dice que nuestro Señor Jesucristo, literalmente, siendo Dios, se desvistió de su deidad para bajar a esta tierra con el mensaje de salvación. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, y colgó en una cruz para que tú y yo tengamos vida eterna y seamos recipientes de la misericordia de Dios. Jesús es el mejor rey. Jesús es el mejor Jonás y Jesús es el mejor rey. Este rey salvó su pescuezo. Nuestro rey Jesús murió para que usted y yo salváramos el nuestro. Ese es el Dios que usted y yo seguimos. Ese es el Dios de la misericordia en la profundidad. Y hoy, para terminar, retomo la pregunta: ¿de qué te tienes que arrepentir hoy en tu vida? ¿Cuál es esa cosa, esa persona, esa situación, esa decisión, esa situación que debes de reconsiderar, pedir perdón a Dios, arrepentirte y coger rumbo nuevo de la mano de Dios? Escribimos una oración acá. Sí, es correcto. Hoy vamos a hacer como los ninivitas. Vamos a públicamente arrepentirnos todos, como congregación, como pueblo de Dios que somos. Esta oración queremos que todos la podamos decir. La tiene usted ahí, espero que se pueda leer bien. A ver si a mí no me pongan la oración, por favor. Gracias. Vamos a repetir todos, ¿le parece? Vamos a leer, vamos, 1, 2, 3. Señor misericordioso, encomiendo mi vida en tus manos. Ten piedad de mi alma arrepentida y ayúdame a apartarme del pecado. Pongo delante de ti todos mis pecados y malas acciones. Purifícame y limpia mi corazón y mi mente. Confieso que Jesucristo es tu Hijo y que vino a morir pueda ser perdonado. Declaro a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal y prometo dedicarle mi vida. Concédeme la gracia de vivir una vida piadosa y justa. Lléname de tu Espíritu Santo para acercarme más a ti y equípame para servir fielmente todos los días de mi vida por medio de Jesucristo. Y todos decimos y amén. Señor, te damos gracias en esta tarde. Hoy tomamos tu palabra y la atesoramos en nuestro corazón. Gracias por ser un Dios de oportunidades. Gracias por el propósito tan grande que has depositado sobre nuestra vida. Recuérdanoslo todos los días, te pido. Que esta semana nuestra canción suene como el cielo. Que nuestra canción nos recuerde lo tanto que nos amas y que tu misericordia es real para nuestras vidas, que tú todavía no has terminado con nosotros, que sigues trabajando y que sigues obrando y que sigues cambiando y transformando nuestro corazón para que podamos ser un poco más como tú. Y un día estaremos en el cielo contigo. Te damos gracias, Señor. Gracias porque nos das siempre esa oportunidad de arrepentirnos. Hoy nos arrepentimos, lo acabamos de orar, pero te pido que esta semana constantemente haya un fruto de arrepentimiento en nuestra vida. Señor, creemos en tu palabra que la salvación no se pierde, que somos salvos para siempre, pero entendemos el proceso de santificación en el que nos tienes como tus hijos. Te pido que desde esa realidad y desde esa verdad nos ayudes a arrepentirnos de manera diaria con conciencia, no con repeticiones vanas, sino con conciencia y un corazón agradecido que entiende que sin ti no podemos vivir. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Se lo puede dar fuerte a Jesús?